Leamos y aprendamos juntos. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta actividad. Gracias por estar activando el canal. Gracias por compartir este video con otras personas. Es importante subir el nivel de visitantes para seguir permaneciendo aquí en el canal. Y bueno, habíamos tratado un tema muy interesante que era volver después de la muerte. Y después de haber presentado ese tema, recibí muchos comentarios al respecto y me di cuenta que es un tema que a veces evitamos por muchos temores que tenemos o por desconocimiento. Y bien sea por lo uno o por lo otro, hoy quise traerles como un complemento al tema que traíamos. Y ese es tipos de muertes, porque hay muchas clases de muerte y a veces se nos dificulta entender el por qué. Cada cultura, cada religión e incluso cada persona interpreta la muerte de una forma distinta, dándole una definición y un significado variable a lo largo del mundo. Sin embargo, pese a la gran diversidad de lo que es la idea de la muerte y cómo es vivida, pues esta inevitable etapa de la vida la podemos encontrar de diferentes maneras. Y pues hay muchos tipos de muerte o estilos de muerte, porque desde que el ser humano es consciente de su existencia, también ha sido consciente del final de sus días. Y la idea de la muerte ha sido un objeto de debate a lo largo de toda la historia, atribuyéndoselo a la casualidad y a un significado distinto en función del lugar, la cultura, la religión, la filosofía y muchos aspectos. El final de la vida puede darse en forma natural o por acción de un agente externo a la persona. Y estos diferentes tipos de vida se pueden mirar desde muchos ángulos y a veces no entendemos. Por eso vamos a hablar de eso, de esos tipos de muerte, y vamos a ver que hay diferentes causas que nos van a llevar allí, y que la muerte se puede dar, por ejemplo, por algún fallo del organismo o por un accidente o porque la misma persona ha decidido terminar con su ciclo de vida. Pues bien, tenemos la muerte natural. Prácticamente desde siempre se ha creído que las personas que llegaban a la vejez se morían simplemente por haber alcanzado una determinada edad. Como el individuo ya había vivido mucho, tarde o temprano le llegaba la hora de marcharse. A esta muerte se le llamaba muerte natural, diferenciándola de las que se daban por accidente o de forma violenta. Hoy en día sabemos que todas las muertes ocurren por alguna razón, aunque no siempre estemos conscientes de ello. Que una persona mayor fallezca no se debe a que se ha acabado el reloj de su vida, sino que ha habido algo en su organismo que ha fallado y que él, obviamente, con el paso de los años se ha deteriorado. La muerte aparente. A veces, aunque en muy raras ocasiones, suele que el organismo pierde momentáneamente todas sus funciones vitales. Es un fenómeno llamado catalepsia. Técnicamente el organismo está vivo, pero aparenta no estarlo a causa de que ha entrado en un estado transitorio que en apariencia puede creer a cualquiera que la persona está muerta. El individuo que haya entrado en este curioso estado puede ser reanimado mediante diferentes procedimientos médicos. Hoy en día se sabe qué es lo que pasa, pero no era conocido hace muchos años. Al no disponerse de estas condiciones sofisticadas
y técnicas en autopsia ni tampoco de los aparatos que monitorizan todas las funciones vitales. Antiguamente se solía pasar que tras ver a una persona que no daba señales de vida, se le consideraba muerta y se iniciaba todo un proceso y en algunos casos enterrándola o quemándola viva. Muerte súbita es aquella en la que el individuo fallece sin causa o enfermedad aparente o que no se sospechaba que pudiera morir en un corto tiempo. Este tipo de fallecimientos se caracterizan por ser inesperados y rápidos, produciéndose muchas veces en recién nacidos y habiendo también riesgo de padecerla cuando se superan los 40 años. En el caso de los recién nacidos predomina la conocida como muerte súbita del lactante, de la que se desconocen las causas, aunque se cree que podían ser problemas en el desarrollo de alguna función vital, por regla general, función respiratoria. En el caso de los adultos, predominan las enfermedades cardiovasculares como causa de la muerte súbita. Se consideran estas que ocurren durante la primera hora de haber aparecido el síntoma a la que se le atribuye la causa. Muerte violenta. Se considera muerte violenta cuando lo que ha provocado la defunción es completamente ajeno al funcionamiento del cuerpo. O sea, cuando un móvil externo ha provocado alguna acción deliberada o no y que ha terminado provocando la muerte de la víctima en forma especialmente violenta. Y el suicidio es la situación en que el individuo termina voluntariamente con su vida. Quienes terminan así con su vida suelen hacerlo tras haber sufrido mucho o haber padecido algún trastorno mental, como puede ser la depresión, o encontrarse en una situación de la que creen que no van a ser capaces de escapar. Y les cuento que las estadísticas hoy en día están muy altas en relación al suicidio. Hay que estar muy pendientes de los jóvenes. Hay que estar pendiente de esos cambios de actitud en la persona. Algo está pasando. El homicidio es el acto por el que una persona le quita la vida a otra en forma deliberada. En la mayoría de los países del mundo, este acto es considerado un delito muy grave, siendo las leyes especialmente estrictas con este crimen. De hecho, es tan grave que hay estados en los que el delito de homicidio es castigado con la pena de muerte, que no es más que llevar a cabo un homicidio, pero por vías legales y apoyado institucionalmente. Pues no se sabe cuál es la diferencia entre la una y la otra, pero existe. Muerte accidental. Se considera esta como aquella situación en la que el fallecido ha muerto a causa de algo externo a su organismo, pero que no ha habido intención o voluntariedad por parte de quien haya manejado ese objeto en caso de que lo hubiere. Las causas pueden ser diversas, como por ejemplo un choque con el vehículo, intoxicación con un alimento en mal estado o por acción irresponsable de otra persona. Pero también está el suicidio asistido. Es el tipo de muerte que se proporciona a una persona de forma intencionada y con el conocimiento necesario. Los medios necesarios para acabar con su vida incluyen asesoramiento sobre la dosis letal de los medicamentos o el suministro de los mismos.
El paciente, que termina voluntariamente con su vida, es el que ha decidido llevar a cabo este suicidio asistido. Pero bueno, también tenemos las clases de muerte según la medicina, porque estos que habíamos visto era según la causa. Vamos a ver ahora las clases de muerte según la medicina. Pues bien, la muerte sigue siendo ese gran misterio para todo el mundo, tanto en términos filosóficos como espirituales, ya que la ciencia tiene poco claro lo que se supone. La muerte es definida como esa situación en la que el organismo ya no realiza procesos fisiológicos para mantener en vida al mismo, o sea, a los órganos que están allí que cumplen diferentes funciones. Así que implica también un proceso de ausencia en el nivel respiratorio o en la no contracción cardíaca o en la falta de impulsos nerviosos. Y tenemos, por ejemplo, la muerte somática. Los organismos que contienen muchas células, como es el caso de nuestra especie, existen gracias a las múltiples reacciones químicas y biológicas que realizan entre sí esas mismas células. En caso de que las células estén dañadas, ya sea de forma natural o por acción de alguna patología, puede producirse un fallo multisistémico que comprometería la salud del organismo en su totalidad y llegar a ocasionar la muerte. En el caso de los humanos, tenemos órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones y el hígado, pero unido a estas células y que todo llegue a colapsar, pues se va a producir una muerte somática por falta de un buen funcionamiento de algún órgano. En algunos casos, y hemos escuchado el término, colapsaron sus órganos, porque todo está en desorden, porque todo falló. Y oímos hablar mucho del síncope. Y a veces nos da risa y decimos, me va a dar un síncope. Pues bien, es un fallo en el corazón debido a la falta de impulsos nerviosos que deberían llegar a este órgano. Esto provoca que la sangre no circule adecuadamente, reduciéndose el riego sanguíneo y provocando necrosis en los tejidos. Una condición asociada a este problema es el infarto agudo del miocardio. Y está también unido a esto la astenia, que es la fatiga crónica, un problema médico en el que el flujo sanguíneo es débil, lo cual puede provocar muchas patologías cardíacas. Y esta astenia se manifiesta con una sensación persistente de cansancio, falta de energía y dificultad para realizar tareas diarias. Puede afectar tanto la esfera física como la cognitiva y la emocional. También está la anemia, que es una condición en que se da una disminución de la cantidad de sangre en el riego sanguíneo, provocando un fallo en el corazón, casi siempre por una herida hemorrágica. La persona muere desangrada y fíjense que el corazón interviene fundamentalmente en la mayoría de las causas de una muerte. También está el coma, que comienza en un cerebro lesionado, provocando la falta de envío de estímulos nerviosos al resto del organismo, pérdida absoluta de conciencia y a corto plazo la defunción de la persona.
Varias enfermedades están asociadas y se encuentran detrás de este coma, entre ellas la meningitis, la encefalitis o la hipertensión endocránea. Así que cuando la persona entra en coma, pues hay un riesgo y hay una posibilidad muy alta de que la persona pues sencillamente fallezca. Tenemos la necrosis. Es la muerte de una célula o un conjunto de ellas debido a que han sido atacadas por patógenos como bacterias, hongos, virus o cualquier otro cuerpo extraño. Las zonas atacadas se acaban descomponiendo, pudiendo ser el foco de más infecciones a lo largo de todo el organismo y pueden afectar no solo una parte o un área del cuerpo, sino todo su organismo y por lo tanto, pues fallecer. También esa necrosis puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo, lo que puede llevar a tener fiebre, dolor y muchas veces pues amputaciones para evitar que la enfermedad o que esa bacteria continúe. Y por más que a veces se hagan reanimaciones, pues la persona fallece. La bacteria está en todo su cuerpo. Y tenemos la famosa muerte clínica. Es definida como el tipo de muerte en la que la persona ha dejado de enviar impulsos nerviosos por su propia cuenta. Existe la posibilidad de mantenerla con vida por medio de equipos mecánicos para que mantenga esas funciones, que son las básicas, aunque es probable que la persona permanezca mucho tiempo en ese trance o en coma. Y pues estos tipos de muerte nos dejan ver que estamos muy expuestos, que somos vulnerables, que en cualquier momento puede llegar la muerte a nuestra vida, a la esencia de lo que somos. Y no debemos tener ni temor, ni ansiedad, ni angustia por tocar este tema. Y ojalá que podamos, en algunas de nuestras reuniones familiares, determinar si tenemos algún tipo de patología que nos pueda llevar a esto, si nuestros antecedentes de herencia, por ahí viene algo donde podemos detectar, porque precisamente si conocemos esto, pues podemos evitarlo, ¿verdad? Y podemos evitar muchos síntomas o muchas causas de muerte. Hay otras no, que es imposible, como un accidente, si no está en nuestras manos ser cuidadosos. Pero si de nosotros depende, cuidémonos y procuremos que tengamos una vida hermosa, para que cuando nos llegue este momento también sea un momento que puedan los demás llevarlo de la manera más sana y más tranquila. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy, nuestra jornada de Leamos y Aprendamos Juntos. Por favor, compartir este video y los espero en una próxima actividad. Gracias.